Jorge Civis Llovera es el director del Instituto Geológico y Minero de España. Es licenciado en Geología por la Universidad de Barcelona y doctor en Geología por la Universidad de Salamanca, donde ha sido director de la Fundación General y actualmente es catedrático en Paleontología. El doctor Civis ha sido presidente de la Sociedad Geológica de España, vicepresidente de la Sociedad Geológica de Francia, presidente de la Asociación Europea de Sociedades Geológicas y presidente del Comité Ejecutivo de la Comisión Regional de Estratigrafía del Neógeno del Atlántico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. El doctor Civis nos hablará de un tema de mucha gratitud que se titula La participación española en la geología colombiana, historia de un beneficio mutuo. Con ustedes, el doctor Civis. Buenas tardes a todos. Antes de nada, quisiera dar el agradecimiento como director del Instituto Geológico y Minero de España y en representación de dicho instituto a la invitación a participar en este simposio y precisamente felicitar al Servicio Geológico Colombiano por la celebración de su 100º aniversario. El centenario es muy importante para una institución, luego hablaré yo de la antigüedad de nuestra institución, pero yo creo que hoy todo el Servicio Geológico Colombiano debe sentirse orgulloso de alcanzar ese centenario y desde aquí felicito no solamente a su director, sino a todos aquellos que a lo largo de esos 100 años han contribuido a que la realidad sea hoy muy distinta a la de los comienzos y que hoy el Servicio Geológico Colombiano sea un servicio moderno como debe ser en el siglo XXI. Por eso me congratulo otra vez de felicitar y me alegra poder estar aquí para hablar un poquito de algunos españoles que en medida han contribuido al desarrollo de la geología colombiana, ya sea a nivel académico, ya sea a nivel de servicio geológico. De ello es de lo que pretendo yo hablar un poquito esta tarde con toda la humildad. Quiero agradecer que me han dado mucho tiempo para la exposición y yo me conozco, suelo enrollarme bastante, pero hoy estoy un poco nervioso y no creo que me enrolle y creo que me va a sobrar un poquito de tiempo. Por antes estuve a punto de decirle al doctor Ochoa antes que él podía continuar con su intervención. Bien, el título de la charla es, como se ha dicho, la participación española en la geología colombiana, historia de un beneficio mutuo. No es fácil poner ese título, aunque parece muy sencillo, porque voy a intentar hablar de lo que Colombia ha recibido por parte de algunos españoles, voy a seleccionar una serie de personas, pero también lo que España ha recibido desde Colombia, como supuesto el retorno de esto. Y les hablo de este tema o de esto porque yo voy a ser un poco protagonista de esta historia, puesto que soy fruto científico de algunos de los personajes de los que voy a hablar. Bien, los autores realmente de este trabajo son Jaume de Porta, un verdadero protagonista de esta historia, y mi director de tesis doctoral, que es catedrático jubilado de la Universidad de Barcelona, como lo fue de la Universidad de Salamanca, cuya cátedra ocupé yo una vez de él se fue a Barcelona. El doctor Carlos Acosta, colombiano, geólogo, que hizo precisamente la tesis doctoral en la Universidad de Barcelona sobre la historia de José Royo Gómez y hoy por hoy es historiador de la ciencia y profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Y el tercero, humildemente, pues soy Jorge Civis, que actualmente soy el director del Instituto Geológico y Minero de España. Bien, pues visto esto, vamos a intentar empezar. No, ya lo he hecho mal. Bien, como reza la pantalla, es indudable que existe un puente entre la ciencia colombiana y la europea, tendido, entre otros, por supuesto, por investigadores científicos españoles que han trabajado en diferentes áreas del conocimiento, entre ellas, ¿por qué no? Y la que nos atañe ahora es la historia natural, la minería, la geodesia, la paleontología y la geología. Esta relación histórica empezó
desde el descubrimiento de América, o descubrimiento entre comillas, en 1492 por Cristóbal Colón, y se ha extendido prácticamente hasta la actualidad y vigente actualmente en estos momentos. Para poder desarrollar no quiere irse. Esta ponencia yo lo he planteado de esta manera: esbozar el trasvase del conocimiento geocientífico entre España y Colombia y viceversa, mediante una breve reseña que está distribuida en 3 ejes que van a ser el objetivo precisamente de la charla. Uno es la época de la colonia, cuando a la metrópoli se le presenta un mundo nuevo delante al que tiene que conocer, tiene que analizar, esperando las posibles riquezas que podría aparecer en esta nueva Granada. Pero tiene que conocerla. Este va a ser un esbozo bastante breve, porque lo que me interesa son los 2 apartados siguientes. La labor individual de 5 científicos españoles, que con otros extranjeros y colombianos trabajaban en Colombia en el tercio medio del siglo XIX, es decir, en el año 1939 hasta 1968, justo cuando, y esto se ha dicho antes, en Colombia se buscaba afianzar la geología como disciplina y al servicio geológico colombiano como una entidad y técnica. Esto lo esbozaré precisamente en este retorno que yo quería hablar, es decir, qué se aporta, pero qué recibe España a cambio. ¿Qué recibe el CIVIS, por ejemplo, a cambio de todo este intervalo de tiempo? Aquí permítanme también que en algunos apartados sea un poco breve, en otros sea más extenso. Quizá por mejor conocimiento de alguno de ellos, pues me voy a esforzar un poquito más. Pero a todo esto vamos a llegar a la tercera parte, que es muy importante, que es las actuaciones interinstitucionales públicas basadas en un convenio vigente. Es decir, ¿cómo está la situación actual de este intercambio entre científicos y técnicos geólogos entre España y Colombia? Vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo, los avances y qué es lo que esperamos hacer, aunque el doctor Paredes ya ha avanzado algo esta mañana. Pero con esta parte es por la que yo quiero precisamente terminar mi ponencia, esperando que les sea de su agrado. Evidentemente, si me voy a referir a esto, esta ponencia no abarca al sinnúmero de personas que después de finales de los años 70, es decir, cuando en España por fin se instauró la democracia, permitieron una fluidez más de personas hacia el extranjero o entrada de extranjeros a España y cruzando con mucha más facilidad ambos márgenes del Atlántico. Ha supuesto desde entonces un intercambio muy grande de profesionales, de científicos, de estudiantes, de un lado para otro del Atlántico. Y precisamente, y lo digo como catedrático de paleontología de la Universidad de Salamanca, Salamanca ha sido y es durante muchos años receptora de gran cantidad de latinoamericanos que van a cursar estudios o hacer cursos de posgrado, másteres o tesis doctorales. Precisamente, antes de esta mañana he saludado a una chica que acaba de llegar de Salamanca, de hacer la tesis doctoral hace un poco tiempo, ya hay varias, pero bueno, sería muy largo. Pero desde aquí quiero expresar mi reconocimiento a todos ellos y a las instituciones que se implican para que ese intercambio de estudiantes y profesores y profesionales se pueda llevar a cabo. Claro, a mí me gustaría también hablar un poco de la historia de la geología en Colombia, pero ni he estudiado en Colombia yo, ni he hecho geología en Colombia, ni creo que tampoco me corresponda desde este púlpito, desde este atril, como conferenciante, en España decimos conferenciante, meterme en camisas de 11 varas y que no me corresponden. Simplemente he puesto esta reseña que la historia de Ingeominas, como ustedes se llamaba, entre 1917 a 2007, puede encontrar una verdadera historia de detalle muy exhaustiva que está, el autor es precisamente el segundo autor de la ponencia que hoy presentamos. Bien, en las primeras etapas que decía, yendo a la primera parte o al primer bloque,
La aportación española en el campo de las ciencias naturales no fue tan directa como nos podemos creer, sino que estuvo más relacionada con otras campañas organizadas con otros fines mucho más amplios, ya fueran campañas propiamente españolas o campañas de ámbito más europeo. Antes el doctor Acho ya ha hablado una, pero vamos a hacer referencia, por citar alguna, dos de ellas. Por una parte, la expedición española, franco-española, del siglo XVIII, de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, en calidad de acompañantes enviados por la corona española, y especialmente la expedición botánica de finales del XVIII, primeros del XIX, con la participación como director de el religioso y variopinto José Celestino Mutis, muy conocido precisamente en Colombia, y la del químico e historiador natural español Juan José de Ulloa. Estas expediciones realmente, como he dicho, no iban directamente relacionadas con los estudios geológicos o con recolección de material, minerales, fósiles, etc. Pero, sin embargo, sí que se aprovecharon para recoger gran cantidad de material que iban encontrando en todas sus campañas. Lamentablemente, al correr de los tiempos, mucho material de este recolectado hoy está extraviado. Ahora bien, hay que pensar que esta etapa termina un día y termina con la independencia de Colombia de la corona española. Esto supone un cambio en lo que es, en un principio, la participación de científicos españoles de un modo directo con la influencia que tenían antes. No quiere decir que se deje de participar en España, pero sí con la intensidad que se participaba entonces, y se da entrada a otros científicos que luego prosigue y bienvenidos de otros países, especialmente Francia, como pone aquí, Alemania y un poco más tarde Estados Unidos. Pero algo importante, y por esto he puesto esta imagen, hay algo en el desarrollo de Colombia que es muy significativo y que es lo que he puesto al principio. Es la iniciativa de crear instituciones de enseñanza e investigación que corrió a cargo de la élite y de los gobiernos nacionales o provinciales. Y todas estas iniciativas, que avanzaron más o menos, tuvieron la participación de investigadores científicos o personal técnico de instituciones o de centros extranjeros. Centros de diferentes países que participaron. Sea como sea, el país del cual venían, si eran españoles o no eran españoles, franceses o alemanes, lo que sí hay que mirar una cosa, y esta frase a mí me gusta mucho: la participación científica de los europeos en la América Latina debería ser leída más allá de una simple aportación unidireccional. Pues el enriquecimiento profesional que lograron estos científicos en el cuestionable llamado Nuevo Mundo también fue directa o indirectamente trasvasado y aplicado a la ciencia europea. Esta parte es la que yo quiero destacar, porque esta parte, lo digo como beneficiario que he sido de ella, y algunos de los que están aquí presentes, españoles, también han sido beneficiarios precisamente de este retorno a la madre patria, como se dice, sobre todo en México, de personas o científicos que habían venido a trabajar aquí a Colombia. Bien, en ese sentido, yo quería destacar este libro o esta obra que está financiada por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología en el año 2003, que es una historia de los intercambios entre España e Hispanoamérica y que se ha descrito como el título Ciencia entre España e Hispanoamérica, ecos del siglo XX. Yo ahora desde aquí no puedo leer, supongo que ustedes podrán leer la frase que pone arriba, que expresa prácticamente lo que quiero decir. Le llama los conquistadores y los que vinieron de fuera a estudiar aquí a Latinoamérica sirvieron para aportar muchas ideas, pero al mismo tiempo recopilaron muchos datos y se formaron en este país capacidad que luego supieron transcribir al retorno a sus países de origen. Más o menos es lo que viene a decir esta historia. Bien, esto sería solamente un esbozo de esta primera parte, pero aquí viene para mí la parte importante, que es la historia de unos científicos que, a mi entender, han desempeñado un papel muy importante en este país. Fue a partir de 1939
y luego a partir del 57, cuando 5 personajes permitieron el trasvase a Colombia de lo que por ese entonces la ciencia española en torno a la geología, la paleontología y otras ciencias se conocía. Estos 5 personajes, a lo mejor muchos les suenan, otros no, el que más les va a sonar es José Royo Gómez, que ya he hablado de él, fuera hay precisamente parte de su material expuesto, tanto fotografías como material de campo. Luego voy a hacer una énfasis, no voy a entretenerme mucho, porque ya se ha hablado bastante de él y creo que se seguirá hablando en estos días, pero que su etapa clave en Colombia es de 1939 y 1951. ¿Por qué vino aquí a Colombia? Vino como naturalista, pero vino exiliado del franquismo. Este fue el motivo de su venida y escapada de España, o huida de España, y se instaló aquí, donde fue muy bien acogido y donde desarrolló gran parte de su actividad. Pero luego los otros 4 personas eran entonces, por aquel entonces, en los años 58 y 57, jóvenes titulados en ciencias naturales o geología, que ya en España existía geología, por las universidades, concretamente los 4 de la Universidad de Barcelona, que vinieron aquí a desarrollar su actividad tanto profesional en empresas como su actividad en instituciones como el Servicio Geológico o bien también en universidades. Se trata, por orden de llegada, del doctor o profesor Manuel Julibert, que estuvo entre el 57 y el 63, el doctor Jaume de Porta, o Jaime de Porta, entre el 58 y el 67, igualmente por la que sería su esposa, Núria Solé, lamentablemente o desgraciadamente desaparecida hace aproximadamente año y medio, también en los mismos años, 58 y 67, e Isabel Zamarreño, 59-63, también por coincidencias de la vida, esposa del doctor Manuel Julibert. Es decir, se trata en este caso de 2 parejas de científicos, geólogos, los 4. Bien, la labor de estos 5 personajes de aquí merecería una memoria ya para cada uno de ellos, y sería muy largo. Pero yo también aquí, toda esta frase la he sintetizado diciendo, ¿dónde podemos encontrar registro de su actividad, o bien de todos, o bien de parte de ellos? En el Servicio Geológico Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Industrial de Santander y, por supuesto, por la parte que me corresponde, el mismo Instituto Geológico y Minero de España. Su labor representa una adaptación rápida aquí al ambiente que se encontraron, que fueron muy recibidos, a la actividad o el entusiasmo de las personas jóvenes que tenéis con ganas de aprender, pero al mismo tiempo transmitir vuestro aprendizaje. Esto es el reflejo de estas personas que, como digo, llegaron por aquellas fechas. Trabajaban en diferentes especialidades, pero contribuyeron, igual sería largo leer la frase, contribuyeron a algo muy importante, que es la estructuración, profesionalización y enseñanza de la geología y del trabajo geológico. Aparte de esto, de los valiosos legados que toda su actividad ha podido dejar o dejará para un futuro. Parte de algunos legados, después yo hablaré de alguno de ellos, precisamente de la doctora Solé, que ha dejado ya el legado una vez fallecida. Realizaron, como decía, montones de actividades, pero presentaron aquí en Colombia unas actividades novedosas, y estoy hablando por la época en que se llevaron a cabo. Estoy hablando del siglo XXI, estamos trasladándonos cuando, si aquí hay un paleontólogo, en Europa no se hablaba prácticamente de lo que es tafonomía. Y ahora sí, pues exactamente igual. Bien, y digo esto porque va a salir aquí la palabra. Aspectos novedosos como el concepto y el trabajo de geología ambiental de Royo y Gómez, la sedimentología de rocas detríticas y carbonatadas de Isabel Zamarreño, la tafonomía aplicada a la paleontología de invertebrados del doctor Jaime de Porta. Yo oí por primera vez la palabra tafonomía y para qué servía cuando Jaime de Porta llegó a Barcelona, regresando de Colombia, en la carrera. En los estudios de la importancia de la palinología y estudio de carbones fósiles de Núria Solé y la geología estructural aplicada especialmente a la prospección petrolífera del doctor Julibert.
Esto fueron novedades, aparte de sus actividades, pero haciendo alguna referencia con alguno de ellos, quisiera dejar muy claro el papel predominante, no quiero decir que desmerezca a los otros, de Royo Gómez. Royo Gómez fue una figura para lo que es la geología colombiana. Dejó gran cantidad de material paleontológico y geológico que, como ustedes saben, está guardado y muy bien guardado en el Museo Geológico del Servicio Geológico Colombiano. Aunque alguna parte de lo recolectado por él, lo que correspondía a la famosa Comisión de Vertebrados del 45, está prácticamente todo en el Paleontological Museum de la Universidad de Berkeley. Está allí depositado, está bien guardado, pero lo ideal sería que si se pudiese por lo menos duplicar o escanear para que exista un depósito de esta famosa colección aquí en Colombia, porque todo lo demás está guardado, como he dicho, y catalogado. Por lo menos de aquí de España, hay lo que de Colombia. Hay un fondo, como ustedes saben, documental de Royo Gómez, que el volumen aproximado del fondo es de 48 legajos numerados y 9 no numerados de documentos variados, correspondencia, borradores, dibujos, mapas, informes, recortes de prensa, facturas, pedidos, etcétera, 25 libros, 12 revistas, 23 informes, etcétera, etcétera. Aparte de una gran cantidad de fotografías, algunas de ellas están expuestas, maravillosas fotografías que hay en la exposición, y con 3 catálogos, etcétera. Es un depósito importante que se tiene aquí. Este catálogo está precisamente, este inventario, estos fondos están catalogados de acuerdo con un convenio que suscribió Vigeo Minas con la Universitat Autónoma de Barcelona hace unos años y que hoy por hoy se puede obtener toda la información a través de esta página web que tienen aquí apuntada. Todos estos investigadores, como decía antes, aportaron a la institucionalidad colombiana, contribuyendo al financiamiento del servicio geológico y la consolidación y creación de las cátedras y programas de geología en la Universidad Nacional y en la Universidad Industrial de Santander, a la que luego haré un poco de referencia. Pero antes se ha hablado de Royo Gómez y voy a hablar con él. Aparte de los fondos, aparte de todos los estudios que hizo Royo Gómez aquí en Colombia, aparte de la creación del Museo Geológico Colombiano, hizo un papel muy importante desde el punto de vista de la elaboración de cartografía geológica. Y entre ellos, aunque lo ha dicho el doctor Ochoa, destaca la elaboración junto con el doctor Alvarado del mapa geológico de Colombia, que es de una verdadera calidad técnica, como ven aquí, y que es similar, al mapa que se le encargó a Royo Gómez estando en España antes de tener que salir, que fue la primera hoja geológica del Plan Nacional de Cartografía Geológica que se inició en España en el año 1927. Se elaboró a partir del Congreso Geológico Internacional que se celebró en España el primer proyecto que luego sería el Plan Magna de elaboración de cartografía geológica, y la primera hoja se le encargó precisamente por sus conocimientos al doctor Royo Gómez, que se terminó en el año 1928, que es la hoja de Alcalá de Henares, cerca de Madrid. Aparte de esto, Royo Gómez también destaca entre su actividad la de realización de 126 estudios sobre geología general y estratigrafía, 21, geología económica 26, geología aplicada 27 y paleontología 52, y otros informes que ahora sería muy largo destacar. Bueno, aquí tienen un detalle del museo, cómo era en sus orígenes, con la fachada, las vitrinas y las estanterías. Y aquí ahora voy a centrarme un poco en los otros investigadores. En el Servicio Geológico, durante el 61-64, también estuvieron Jaime de Porta y Nuria Solé y dieron continuidad a la actividad reiniciada en 1939. Ellos entraron en el Servicio Geológico planteando una nueva visión
según su manera joven de ver las cosas, la necesidad de trabajar en grupo, la necesidad de ser crítico, la necesidad de elaborar programas de ejecución, cosa que después plantearon a la vuelta, precisamente, a la península ibérica. Desde el punto de vista académico, que hasta ahora hemos hablado más o menos de cartografía, trabajo en el geológico, jugaron todos un papel muy importante. Royo Gómez, como pone aquí, fue profesor de Geología del Instituto de Etnografía de la Universidad Nacional y aportó a la consolidación de esta disciplina como cátedra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, lo que después, como se ha dicho también, devendría en los primeros estudios de geología en Colombia. De Porta, Solé, Julibert y Zamarreño trabajaron tanto, como lo he dicho antes, en la Universidad Nacional como en la Universidad Industrial de Santander, y en ellas ofrecieron una visión muy profesionalizada y actualizada del trabajo geológico y de la geología en las áreas de su especialidad, como he dicho antes, la paleontología, estratigrafía y paleontología por parte de Porta. Luego voy a hacer un detalle, porque aquí precisamente de Porta amplió sus estudios y sus conocimientos a la paleontología de invertebrados, porque él era vertebrista en un principio, y a la micropaleontología, que era toda una novedad, la micropaleontología de foraminíferos planctónicos. La palinología y estratigrafía de Núria Solé, que luego también ampliaría, geología estructural y tectónica, y la sedimentología de Isabel Zamarreño. Desempeñaron también muy importante en la creación del boletín de geología de los doctores Julibert y Jaime de Porta en la Universidad Industrial de Santander. Un boletín que sigue en vigencia y que ha pasado por diferentes etapas. La primera etapa es la que realmente ellos se responsabilizaron, del 58 al 68, con 24 números publicados, los cuales, los últimos, ya los estuvieron revisando, estando ellos una vez en España. Por otra parte, también una labor muy importante que realizaron Porta y Julibert fue precisamente la elaboración del volumen de Colombia del Léxico Estratigráfico Internacional. Un volumen que me imagino que todos lo conocen, que era un programa internacional dirigido desde París, desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y que aquí tuvo algunos problemas a la hora de ejecutarse, pero que al final pudo ver la luz en el año 1968 con un complemento en el 1974. Es una obra de un gran valor donde se definen todas las unidades estratigráficas disponibles por aquel entonces, conocidas en Colombia, y con el léxico adecuado. Es una obra magna que se puede responsabilizar a estos autores. Ahora ya me han cambiado. Bien, ¿cuál es el legado de estos investigadores al llegar a España? Bien, el primero, Royo Gómez, nunca volvió a España. Royo Gómez se fue a Venezuela por enfermedad de su esposa y no regresó a España y murió en Caracas. Pero sí dejó un legado. Dejó un legado muy importante, que es el carteo científico que tenía desde aquí de Colombia y desde Venezuela con investigadores españoles, asesorándoles en materia de vertebrados fósiles de la península ibérica. Voy a citar dos profesores insignes en la Universidad Española, que son el profesor Cruz Zafón y el profesor, como pone aquí, el Villalta. Los dos eran vertebristas, los dos trabajaban en cuencas terciarias españolas, pero quien conocía las cuencas terciarias españolas muy bien fue precisamente Royo Gómez. Y él es el que les asesoraba en el planteamiento de las diferencias entre las faunas de las diferentes cuencas continentales españolas con el carteo, y hay todo un dossier de cartas realmente significativo. Ojalá tuviésemos nosotros en España lo que tenéis aquí en Colombia, que es el legado conservado y catalogado. El legado de Royo Gómez en España está depositado en el Museo de Ciencias Naturales, que es el que tienen aquí, el de Madrid, pero está, digamos, guardado. No está catalogado del todo, porque no está evaluado o valorado del todo, catalogado, porque supuso muchos cambios durante la Guerra Civil Española, perdiendo muchas piezas o cambiando de sitio. Es una labor muy ingente que habría que hacer para el reconocimiento de Royo Gómez.
Los más jóvenes, ¿qué hicieron? Los 4 se incorporaron a la Universidad Española. Con una experiencia profesional y académica muy grande y tuvieron el placer de transmitir su conocimiento al llegar a España. Tuvieron los 2, Julibert y Zamarreño, un destino. Primero, la Universidad de Oviedo. Y Jaime de Porta y Núria Solé, primero Barcelona, pero casi de inmediato a la Universidad de Salamanca, siendo yo el primer discípulo del profesor Porta al llegar a España. Como decía el profesor Julibert, estuvo en la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo, y si preguntan en la Universidad de Oviedo por el doctor Julibert, que todavía vive, está jubilado, pero todavía vive, es toda una figura, porque todas generaciones y generaciones de geólogos estructurales han pasado por sus manos. Ha formado gran cantidad de especialistas y científicos, y profesores que luego han sido catedráticos o profesores de otro rango en las universidades, tanto de Oviedo como otras universidades españolas. Su esposa, trabajando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha desarrollado su actividad siguiendo el mismo campo de sedimentología y estudio de los carbonatos. En el caso del profesor Porta, voy a contar, si me permite, si tengo tiempo, una breve historia personal. Yo conocí al profesor Porta cuando hacía tercer curso de carrera, que es cuando se incorporó a la Universidad de Barcelona. Yo asistí a su primera clase y me quedé impactado. Me quedé impactado no porque fuese muy gran docente y muy elocuente, sino por lo que transmitía. Yo no había oído hablar, como decía antes, nunca, de concepto y método de la paleontología. Y yo quería ser paleontólogo. No había oído hablar de metodología de la tafonomía, metodología de campo de la tafonomía. No había oído hablar de cómo debe hacerse las observaciones de campo, cómo debe hacerse un muestreo para macro y microfósiles, cosas de ese tipo, que las veías tan lógicas, pero que no habíamos caído, que yo realmente me impresionaba. Yo era un chiquillo entonces, tercer curso de carrera, cuando las carreras tenían 5, pero yo fui a pedirle trabajar con él. Y entonces me dijo, sí, pero todavía eres joven, cuando estés en quinto de carrera, pero yo me apunté y iba a preparar fósiles, a arreglar fósiles y a ordenar fósiles. Y en quinto me dijo, ahora es la hora. Y ahora te voy a introducir en algo que aprendí en Colombia, microfósiles. Por eso diría yo de microfósiles. Y fue el que me introdujo en el estudio de los microforaminíferos planctónicos y bentónicos. Él tenía una obsesión que era crear grupos de trabajo, como defendió aquí, con unos programas, unos proyectos de tipo pluridisciplinar, con diferentes materias interconectadas, y entonces él sacó la cátedra de Salamanca. Yo también, como otro pardillo, le dije si podía seguirle. Y entonces, como becario de investigación, me fui con él a la Universidad de Salamanca. Y allí hice la tesis doctoral en foraminíferos. Pero allí no terminó su tarea. En el tiempo que estuvo, empezó a diseñar un equipo de trabajo, todo destinado a paleontología del neógeno marino. ¿Qué puedo encontrar en el neógeno marino? Moluscos, pues moluscos. Gasterópodos y bivalvos, 2 tesis doctorales. ¿Qué puedo encontrar además de los foraminíferos? Pues puedo encontrar ostrácodos. ¿Qué puedo encontrar además? Palinomorfos. Estaba Núria, que había hecho toda una especialidad de palinología aquí en Colombia. Pues Núria. Y así ha conseguido un equipo que, por supuesto, hoy por agradecimiento, y dando las gracias, yo heredé cuando él sacó la cátedra de Barcelona. Yo tuve la suerte de conseguir la cátedra una vez él volvió a Barcelona, pero yo seguí su misma trayectoria. Y hoy por hoy, lo digo con todo el orgullo, el Centro de Paleontología de Salamanca es una referencia mundial. Y es gracias a esta historia. Una historia que empezó aquí en Colombia. Y eso lo digo tan real y tal como lo siento. Y esto es precisamente el último destino antes de volver a Barcelona que tuvo en la hermosa Universidad de Salamanca y en la Facultad de Ciencias, de la cual yo ahora, como les digo, soy el catedrático. Pero bueno, voy a la última parte y me quedan 2 minutos. Y es el momento actual. A mí las circunstancias de la vida me han cambiado y, aunque me guste mucho la universidad, hoy soy el director, como he dicho, desde hace 4 años del Servicio Geológico Nacional. Y tengo que asumir los compromisos que como director me corresponden, como le corresponden al doctor Paredes y todos aquellos que tenemos obligaciones de ese tipo a nuestro cargo. Bien, también la institución que ahora dirijo
Es una institución que tiene muchos años, 167 años de historia, y aquí ven precisamente una de las salas del Museo del Instituto Geológico y Minero. Tiene sus edificios modernos, sus edificios más clásicos, como sus laboratorios, su biblioteca, sus oficinas territoriales, etc. Pero es una universidad, es un centro que, al igual que todos, necesitamos de vivir en el siglo XXI y internacionalizarnos. Y en esta internacionalización forma o entra también la cooperación entre instituciones. Y aquí, en este caso, es donde yo quiero terminar para hablar de la cooperación actualmente que tenemos nosotros, el Instituto Geológico y Minero de España, con el Servicio Geológico Colombiano. En el año 2013, poco tiempo de fundarse el Servicio Geológico Colombiano moderno, de llegar yo a Madrid, que llegué en el 2012, se suscribió un convenio marco de colaboración entre el Servicio Geológico Colombiano y el Instituto. Un convenio marco basado en unas líneas directrices generales: patrimonio geológico, cartografía geológico y sistemas de información. Con un plazo pusimos de ejecución de 10 años. A partir de ahí se empezó la andadura y se suscribieron 3 convenios específicos, que son los que figuran aquí: patrimonio geológico y paleontológico, con las divisiones de legislación y normativa, catalogación de patrimonio geológico y paleontológico, divulgación y protección. El convenio sobre cartografía geológica y sistemas de información. Los 3 están en pleno vigor y en pleno desarrollo. Pero no nos hemos parado aquí, porque durante estas jornadas vamos a suscribir otro convenio precisamente que es este, que lleva este título, y no es más que una continuación del de patrimonio geológico, dado los excelentes resultados que son. Esto no es más que fruto de ganas de colaborar, ganas de participar y aportar cada uno los conocimientos que, cuando empezaba, os decía: es necesario intercambiar el conocimiento científico y dejarnos de fronteras que no nos van a servir para nada. Y con esto, muchas gracias. Doctor Cibis, muchas gracias por su excelente presentación y recordarnos esa historia que seguramente muchos de los que estábamos aquí no la conocíamos. En reconocimiento, le vamos a hacer entrega del símbolo del simposio para que continuemos entonces con la segunda parte de su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo sesión doble. Bien, yo había preparado, o me habían preparado, buenas ganas de mentir, un vídeo sobre esta historia que he contado, recordando a los personajes que son partícipes, especialmente Royo Gómez y la época en que Royo Gómez estaba aquí. La verdad que el vídeo no reúne la calidad que yo desearía, pero quiero que lo tomen como una prueba de lo que deseamos que sea dentro de un poco o breve tiempo. Dura 15,24 minutos. Entonces, si me lo permiten, se lo vamos a poner. ¿Cómo representamos un país? Como una agrupación de ciudades, comarcas y provincias sobre un territorio inscrito entre líneas imaginarias, líneas de costas, líneas fluviales o líneas de bosques. Puede ser, pero lo vivo, el paisaje y su sustrato solo coinciden por casualidad y conveniencia con las fronteras geopolíticas. Las unidades geomorfológicas y las geológicas no entienden de exclusividades nacionales. Sin embargo, la geología del territorio de un país es referente de la idea de lo que ha querido ser, de la realidad que es, y ha de servir para cartografiar lo que será. No es fácil imaginar el enorme puzzle que se ha tenido que armar a lo largo de millones de años hasta conformar el trozo de corteza que sustenta un país, trozo que, aunque puede ser diverso y fragmentado como el colombiano, representa la conectividad y lo que sus habitantes tienen en común. Igualmente, es difícil imaginar los esfuerzos para armar varias veces y cada vez con mayor detalle y precisión el rompecabezas a escala de lo que geológicamente constituye un país
y lo que representa para el presente y para el futuro. Instituciones como el IGME y el Servicio Geológico Colombiano son fruto de este esfuerzo de reconstrucción y proyección de un mapa geológico y todo lo que deriva de él. Un documento de identidad internacional, vivo, en permanente perfeccionamiento y ampliación. En el caso de Colombia, el deseo de la joven república de aprovechar una casi legendaria riqueza mineral demandaba el conocimiento geológico cada vez más completo y detallado como eje del desarrollo económico. Desde 1916, los gobiernos colombianos lograron la dinámica suficiente para generar estudios oficiales, encargados a cualquiera de las entidades que ejercieron de servicio geológico, bien como secciones o comisiones de diversos ministerios, o bien a partir de 1968 y hasta la actualidad, como instituciones más o menos autónomas. Pronta a cumplir 100 años, esta es una historia de transformaciones políticas, sociales y económicas, pero también y esencialmente de personas. La Comisión Científica Nacional tuvo vigencia práctica entre 1917 y 1933. En 1939 fue reconformada como Servicio Geológico Nacional, una pequeña sección del Departamento de Petróleos del nuevo Ministerio de Economía. A lo largo de 25 años y hasta 1964, el servicio estuvo definido por una estructura institucional frágil y deficitaria, basada en la labor individual de unos cuantos científicos nacionales y extranjeros, atendiendo un sinnúmero de urgencias, más que desarrollando programas, a pesar de lo cual logró continuidad en el tiempo y una muy valiosa, aunque fraccionada, aportación al conocimiento geológico de Colombia. España tuvo incidencia en esta historia a través de la labor de geólogos como José Royo y Gómez, Núria Solé y Jaume Laporta. En abril de 1939, Royo llegaría a Colombia, donde su labor se extendería hasta su marcha a Venezuela en 1951, donde moriría en 1961. En 1964, Laporta y Solé dejarían el país suramericano, a donde llegaron en 1958. Esta ponencia se centra en la labor de Royo y Gómez entre 1939 y 1951, con base en tres ejes interconectados: las comisiones de campo, el mapa geológico de la República de Colombia y el Buceo Geológico Nacional. Con la puesta en marcha del Servicio Geológico Nacional a partir de 1939, se reactivaron las comisiones de campo suspendidas hacia 1933. Aunque la mayoría estuvieron orientadas a la geología económica, sirvieron para fijar la estratigrafía de importantes zonas del país, para consolidar a la geología y a la paleontología como pilares de la exploración minera y de hidrocarburos, del aprovechamiento del agua subterránea y para abrir paso a la geología aplicada a los riesgos naturales, a lo ambiental y a la creación de infraestructuras. En abril de 1939, Royo asumió el cargo de geólogo jefe de una de las tres comisiones de terreno. En un principio, trabajó con preferencia en la zona central o andina. Sin embargo, paulatinamente hizo estudios en casi todas las zonas del país: el Caribe, los Llanos Orientales, los Santanderes, la zona pacífica y la Amazonía. Royo y Gómez comenzó su labor realizando estudios de geología económica y prefactibilidad de recursos minerales para industrias específicas, y estudios de geología aplicada para infraestructuras, especialmente acueductos. Las campañas de campo se tradujeron en estudios que contaban con varios productos que excedían los requerimientos oficiales, muchos con un carácter más científico, a modo de estudios de geología regional, suplementados con una notable profusión bibliográfica y fotográfica, trabajo de topografía base y análisis petrográfico de laboratorio, por primera vez ofrecido en Colombia. Royo realizó 126 estudios, rápidamente publicados en medios colombianos, aunque casi la mitad de sus informes está aún inédita. Dedicó la mayor parte de su tiempo a largas comisiones de terreno, al trabajo del laboratorio y a la conformación del museo, así como a la cátedra universitaria a partir de 1947, a lo que habría que sumar su labor formativa, institucional, bibliográfica,
bibliotecaria, divulgativa e incluso como defensor del léxico científico en español y como miembro de una comunidad exiliada. Una de las principales comisiones fue la denominada Comisión para Vertebrados en el terciario del Valle Medio del Magdalena, que permitió un fructífero intercambio entre el Ministerio de Economía y la Universidad de California, encabezando un pool de entidades oficiales y empresas petroleras, intercambio encarnado en Rollo y en el paleontólogo estadounidense Robert Arthur Stirton, respectivamente. La importancia de la comisión derivó tanto del terreno estudiado como de sus resultados. El terciario del Valle Medio del Magdalena ofrecía un gran atractivo científico y económico, por su gran potencia y su continuidad estratigráfica y geográfica, la mayor conjuntamente con el Cretácico, por la importancia de su fauna en la fijación de la edad de los estratos y en el estudio de la migración y dispersión de la fauna de América del Norte y la Meridional, y por su interés para la prospección de yacimientos de hidrocarburos. La experiencia paleobioestratigráfica de Rollo fue un buen complemento para Stirton, ya que permitió mejorar el conocimiento existente de la geología básica, fijar estratigráficamente los horizontes fosilíferos y establecer la correlación de los sedimentos continentales del Mioceno con otras unidades de interés en Colombia y en el norte de Sudamérica. Paleontológicamente, el logro más importante fue establecer la sucesión de la fauna de vertebrados durante el Mioceno temprano gracias al descubrimiento y estudio de la fauna de la venta. La labor que realizaron Rollo y los demás miembros del Servicio Geológico, junto con lo efectuado por la Comisión Científica Nacional, el Departamento de Minas y Petróleo y algunas empresas privadas, permitió consolidar una base de información que, aunque incompleta, fue compilada, referenciada y puesta en orden en aras de producir un primer mapa geológico de Colombia con verdadera calidad científica. Los antecedentes de este mapa se remontan al tercio medio del siglo XIX, cuando se confeccionaron varios mapas regionales, nacionales e incluso continentales que eran simples bosquejos, pues solo marcaban rasgos geológicos muy generales. El siglo XX comenzó con intentos carentes de carácter oficial y producto de acciones individuales de algunos colombianos interesados en plasmar lo que hasta entonces se había realizado, pero aún carentes de un carácter suficientemente técnico. Fue a principios de 1917 cuando se estableció como objetivo oficial de la Comisión Científica Nacional, encargada a geólogos alemanes, la elaboración de una cartografía geológica básica, objetivo que fue heredado por el Servicio Geológico Nacional en 1939. Sin embargo, las actuaciones al respecto fueron discontinuas y erráticas, relegadas a jugar un papel secundario, muy subordinado a la exploración de los recursos minerales, en proyectos puntuales de urgencia económica sin una programación sistemática basada en factores como la extensión, la continuidad estratigráfica, la potencia, etc. A esto hay que agregar que los estudios se publicaron primero en Alemania y no fue hasta 1933 que fueron rescatados y empezaron a ser publicados en Colombia. Sin embargo, si se analiza la producción cartográfica tanto de la Comisión como del Servicio hasta 1944, se aprecia que los estudios eran esencialmente de cartografía geológica básica. A principios de 1940 se contrató al geólogo Victor Oppenheim, quien llevaba estudiando la geología en Sudamérica desde 1929, para encargarse de la Comisión de Estudios Geológicos Regionales destinados al levantamiento del mapa geológico y determinar los rasgos que gobiernan la acumulación de minerales de interés económico. En 1943, Oppenheim publicó en la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales el croquis, primer mapa geológico generalizado de Colombia a escala 1 en 2 millones. Los comentarios sobre el mapa no fueron buenos, según Rollo y Alvarado, con rasgos muy generales y grandes manchones, y no se distinguía ni el cuaternario ni las rocas volcánicas modernas. Oppenheim abandonó el servicio dejando honda decepción y el proyecto acéfalo. Benjamín Alvarado decidió encargar a Rollo la ejecución de un mapa más técnico y detallado. A estas alturas, Rollo controlaba el conocimiento geológico que hasta entonces se tenía de Colombia, ya que desde su llegada se dedicó a rescatar física e intelectualmente la obra producida.
Por otro lado, contaba con experiencia en cartografía moderna, adquirida en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, pero especialmente en el ICME, donde fue agregado en 1927 para el proyecto del Mapa Geológico de España, encargado de la hoja de Alcalá de Henares, en una época en la cual también se iniciaba la modernización de esta actividad en España. Al mismo tiempo, Alvarado encargó al geólogo colombiano Vicente Suárez Hoyos la labor de reducir a una sola escala el material cartográfico de los informes resultantes de todas las comisiones, empezando con mapas departamentales, labor que llevaron a cabo en horas libres los dibujantes y topógrafos del servicio. Esta actividad dio como resultado en el mismo 1943 un borrador de los trabajos preliminares con el nombre de Breve y sencilla explicación del croquis geológico general de la República de Colombia, escala 1 en 2 millones, el cual fue publicado como un informe técnico del servicio en 1944 y editado en 1945 por el Banco de la República. Como era apenas obvio, este mapa no fue considerado como una obra definitiva, sino como una base científica cuidadosamente elaborada que se iría modificando a medida que las circunstancias lo permitieran y los conocimientos geológicos del país avanzaran, lo cual se ha ido cumpliendo desde entonces con más o menos regularidad y acierto. El antecedente directo del Museo Geológico Colombiano fue el Museo Petrográfico, Mineralógico y Químico del Ministerio de Industrias, creado en 1933, pero cuyos laboratorios, a pesar de contar con las instalaciones respectivas, solo serían puestos en marcha en 1938 al ser transformados en la sección de Mineralogía y Petrografía. La sección no desarrolló labor alguna hasta 1939, cuando fue reubicada en el Ministerio de Economía como Museo Geológico, curiosamente sin entidad administrativa, de modo que Royo encontraría sus instalaciones y equipos en estado lamentable cuando fue nombrado su director ese mismo año. Impulsado por las motivaciones personales de él mismo y las institucionales del servicio, y conforme llegaban muestras de las diversas comisiones y se requería de su preparación y estudio, el museo fue convirtiéndose en la entidad que Royo dejó en 1951. A pesar de los intentos fallidos por organizar el servicio y darle entidad al museo, a principios de la década de los 40, el laboratorio de la sección de Petrografía ya ofrecía servicios internos al personal del Departamento de Minas y Petróleos. Sin embargo, el mismo Royo atribuyó a la Comisión para Vertebrados el impulso definitivo para la conformación del museo, de sus colecciones y de sus laboratorios. José Royo y Gómez fue uno de los principales representantes en Latinoamérica de la ciencia española de la primera mitad del siglo XX, gracias a que encontró un medio que le exigió todo lo que tenía y donde él parece haberlo dado todo, aprovechando un momento en que las posibilidades creadas por la institucionalidad local fueron aprovechadas por algunas personas para mantener a flote al Servicio Geológico Nacional. El servicio y su museo sirvieron a las necesidades del Estado, de la burguesía minera, de inversionistas e investigadores privados y extranjeros, ayudando a crear un ordenamiento tecnocrático, a facilitar la regulación y refinamiento de las prácticas técnicas y a establecer así las relaciones históricas locales entre el conocimiento y la práctica, las cuales sentaron las bases para que en décadas posteriores la geología se afianzara en el entorno social, político y económico colombiano, una historia que también merece ser contada.